¿Ya habéis ido todos a verla? ¿Pero todos, todos? Bien, pues ya podemos hablar de ella. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar con algunos spoilers, no muchos, de La Odisea de Christopher Nolan, seguramente una de las películas más importantes de 2026, la nueva película de Christopher Nolan después de ganar el Oscar con Oppenheimer, que por supuesto ha llegado generando unas expectativas muy altas, sí que por lo que estoy viendo en general las está cumpliendo, está gustando mucho, a mí me ha gustado, la mayoría de comentarios que leo son positivos, cosa que me parece bien, aunque también está recibiendo algunas críticas que en realidad son críticas bastante recurrentes cada vez que Nolan estrena una película, porque en realidad son críticas que, teniendo algo de razón, son en realidad dirigidas al estilo de Nolan como director, a sus vicios y a sus puntos más débiles que se va repitiendo en diferentes películas suyas. Sin embargo, está siendo un éxito y un fenómeno en todo el mundo, y creo que esto es positivo y que es normal, porque al final estamos hablando de una película que te arrasa como espectador, que te pasa por encima, y esto en términos cinematográficos al final acaba resultando bastante incontestable. Yo he ido a verla después de leerme esta versión de la Odisea en prosa, ya la había leído en la universidad, pero ahora he vuelto a leerla para la película y me ha gustado la experiencia completa, me ha gustado haberla releído antes porque así he podido comprobar qué cosas están igual, qué cosas ha cambiado y qué no, y personalmente considero, yo que no soy muy purista, que ha sido bastante fiel al espíritu del texto original. Es verdad que ha cambiado cosas, que hay pasajes que no están, pero sí que veo como un esfuerzo en incluir la mayoría de pasajes que aparecen en el texto en la película, incluso algunos que quizás se podría haber saltado, pero que aparecen allí brevemente porque simplemente creo que quiere ser fiel a todos los pasajes. Estamos hablando de una historia que es bastante episódica y que trasladar esto a lo cinematográfico a veces puede hacer que incluir todos los episodios te ralentice la narración. Incluso creo que ha sido demasiado fiel en este sentido, puesto que algunos pasajes los tiene que pasar muy por encima o tiene que pasar por ellos muy deprisa, porque si no acabaríamos haciendo una miniserie o una película de 7 horas, y no es la idea ni el objetivo ni le conviene, así que es por eso que hay cortes y luego todos esos cambios que no son muy importantes, yo considero, están ahí para hacerse la historia más suya, y al final eso creo que es importante porque es un guión que ha escrito Christopher Nolan en solitario, que por eso creo que tiene que tener un punto personal, y muchas veces nos quejamos, por ejemplo, con películas de Marvel que tienen directores que, aunque sean con su nombre y apellido, no tienen autoría esas películas, y es aquí vemos una película grande y que tiene que tener algo de visión de su autor, y aunque se esté basando en la Odisea, pues cambia cosas para que sea también la Odisea de Christopher Nolan y no solo una especie de live action de la Odisea de Homero, cosa que para mí no tendría sentido. Yo entiendo que Nolan genera una cierta antipatía y a mí también me pasa, por eso me gusta pero no me enamora. Primero porque se toma demasiado en serio y esto hace que su cine se vea un poco siempre pretencioso. Esto mismo hace que no tengan sentido del humor sus películas, y a veces un pequeño alivio cómico, no hace falta poner chistecitos estilo Marvel, pero creo que sí que podría relajarse, sobre todo cuando estamos hablando de una historia de aventuras. La Odisea, el texto original, tiene humor y no pasa nada, es un texto súper respetado. Tercero, por su exceso de realismo. Aquí tenemos una historia que tiene mitología, que tiene dioses, que tiene magia, y evidentemente no prescinde al 100% de todo eso, pero siempre se lo lleva todo como a qué pasaría si esta historia estuviera contada en el mundo real, con las reglas del mundo real. Y eso a veces me parece que lo lleva a un extremo de neurosis como director. Relájate un poco, tienes monstruos y criaturas fantásticas, estás en ese universo, no pasa nada. Se puede hacer El Señor de los Anillos y nadie considera que sea una película infantiloide, y estaba llena de magia, de trucos y de un montón de cosas, y también se consideraban adultas al mismo tiempo. Y una vez más tiene un buen abanico de personajes masculinos, pero los personajes femeninos quizás son un poquito más flojos, y claro, esto te puede pasar una vez, pero cuando te va pasando de manera continuada en todas tus películas, Nolan, pues sabe mal, porque yo quiero que Nolan, que es un director
muy popular no caiga en estas cosas y supere este tipo de cosas, porque es algo que hoy en día en el siglo XXI lo miramos más, porque creo que es importante que superemos este tipo de carencias narrativas. Y luego está este elitismo de rodar la película en un IMAX de 70 milímetros que suena súper bien, pero que solo hay 40 salas en todo el mundo que pueden proyectarla de esa manera específica. En España, por ejemplo, no tenemos ninguna. Tenemos salas IMAX y tenemos alguna sala que proyecta en 70 milímetros, pero las dos cosas a la vez no, con lo cual es completamente absurdo que una película que tiene una gran vocación de público amplio, la mayoría del gran público no pueda verla como dice Nolan que él la había concebido. Pero ¿qué pasa al final? Tú vas a un cine convencional, la mejor sala que tengas cerca, el cine lleno, te dejas llevar por la historia, por las imágenes, casi 3 horas de película, se te pasa volando, pasas un buen rato y ¿qué le vas a decir si es que es difícil criticar un espectáculo como ese? Evidentemente que se le puede criticar, pero creo que son críticas como muy intelectuales, pero que no tienen tanto que ver con la experiencia del espectador con respecto a la película y a la historia y a cómo está contada, porque todos nos estamos dejando llevar y me parece curioso que haya gente que diga que se aburre porque es una película que se pasa volando, que te engancha, que te atrapa y que no te suelta hasta el final. Una película que además es muy universal y esto tiene todo el mérito en la historia original en la que está basada, porque al final tú la estás viendo y dices, esto es cine de aventuras, es tragedia griega, es Shakespeare, es Juego de Tronos, es El Señor de los Anillos y todo eso es porque está en una historia que es la madre de todas las historias al fin y al cabo. Tiene la esencia de los cuentos tradicionales y a la vez es muy Nolan y esto creo que es muy bonito. Es una historia que está fragmentada, contada desde diferentes tiempos, diferentes narradores y habla un poco de la tradición oral y esto conecta el cine de Nolan, como él le gusta fragmentar el tiempo de sus historias y al mismo tiempo es también muy la Odisea y la comunión de estos dos mundos, pues a mí me parece hermoso. Consigue traerla al siglo XXI de manera un poco forzada, pero más o menos se lo podíamos comprar con este discurso antibelicista y centrando el conflicto más en el protagonista que tiene que volver a casa, pero también está la culpa, el trauma y a veces un exceso de autoconciencia de los personajes, como que ellos saben que están viviendo el final de una era histórica, cuando eso es un poco absurdo, pero es una manera de colocarlo también como alegoría de los tiempos actuales y tampoco se lo voy a criticar porque me parece un recurso narrativo interesante. Quizá estoy siendo muy benevolente, pero si vamos a escenas muy concretas como por ejemplo la del Hades, la del Cíclope, la de la bruja Circe, las tres justamente que son un coqueteo con el cine de terror que hasta ahora no había tocado Nolan y que se le da súper bien. A mí esas escenas me han encantado, así también como la del caballo de Troya y también me ha gustado un montón todo el clímax, que es un poco ya exagerado, un poquito película de acción tipo Kill Bill, John Wick o incluso una película de Marvel, pero al final una película como esta necesitaba un clímax que estuviese a la altura. Tiene un reparto increíble, nadie tiene repartos como este hoy en día en Hollywood y eso también es algo que te sorprende mucho como espectador. A mí me han gustado mucho, sobre todo Robert Pattinson, creo que está muy bien en su personaje algo antipático y además en un registro quizá un poco diferente al que estamos acostumbrados a verle. También está muy bien Anne Hathaway, creo que es la que está verdaderamente más emocional en un cine que es otro de los defectos de Nolan, que es demasiado frío. Y Matt Damon también interpretativamente creo que tiene la altura como para ponerse la película sobre sus espaldas y puede sostenerla sin problemas. Lo que decía antes de los personajes femeninos, pues creo que por ejemplo Zendaya o Charlize Theron, que probablemente no es culpa de ellas, pero sí que están en una actitud un poco como de anuncio de perfume y no creo que se les dé cancha como para que den una buena interpretación. Incluso Zendaya está allí, parece que se va a dar la vuelta y va a interpretar una escena de Dune 3 al mismo tiempo. Y Tom Holland, que creo que no es un gran actor, pero tiene varios puntos fuertes como estrella de cine, que es el carisma, la naturalidad y una cierta fragilidad que lo hace un poco diferente a otros actores de su generación. Creo que aquí le ha pasado
pero otras veces le falta un poco de profundidad dramática. No pasa nada porque al final es un personaje que es un poco niñato, pero creo que al lado de alguno de sus compañeros de reparto pues se queda corto, a pesar de que sí que es verdad que le he visto mejor que en otras ocasiones. Así que en general no es como que no tenga puntos negativos o cosas que criticarle, lo que creo es que la película es redonda a su manera, que con las decisiones que toma y según la manera que tiene Nolan de entender el cine y de hacer películas, es una propuesta que funciona, y como funciona pues es difícil decirle que debería haberse hecho de esta otra manera, porque a lo mejor para eso necesitarías a otro director, y Nolan lo que sabe hacer es esto, y no vamos a decir que no sabe hacerlo porque lo hace de maravilla. Por esto le doy un 9 a la película. No se me está yendo la olla, de verdad que pienso que es así. He dejado pasar unos días para ver si se me equilibraba el hype, si me subía, si me bajaba, y todo el rato me vienen las virtudes de la película a la cabeza. La volvería a ver, llevaría amigos, llevaría a mi padre. Es una película muy transversal que puede conectar con todo el mundo de una manera o de otra, y de verdad que creo que el cine de Hollywood necesita películas así, aunque también me gustaría que hubiera otros directores con más sentido del humor o más sensibles, más emocionales y más con sentido de la magia, como un poco era el Spielberg de antes, aunque se dice mucho que Nolan es el nuevo Spielberg, que es el Spielberg de la generación Z, y lo entiendo perfectamente, aunque me chirría mucho esta comparación porque en algunos aspectos son muy opuestos. Pero hay que reconocer que Spielberg en el siglo XXI no ha hecho ninguna película que sea tan importante para la nueva generación como lo hayan podido ser El Caballero Oscuro, Interestelar o Origen. Así que me quito el sombrero delante de Nolan, las cosas hay que reconocerlas, me dé más rabia o me dé menos rabia, esto no es un partido de fútbol, y ante películas como estas, que ojalá muchas más, le voy a perdonar los cascos posmicénicos, el barco vikingo y hasta los pantalones. Y sin hacer mención al color de piel de Lupita Nyong'o o al personaje de Elliot Page, porque eso sí que de verdad que no tiene ninguna importancia.